Muy buena familia, bienvenidos al nuevo podcast de La Tarada, así especial confinamiento por coronavirus. Y hoy vamos a hablar pues, sobre cómo estamos viviendo esta situación y bueno, a lo mejor, si podemos dar también algunos tips o alguna recomendación, algún consejo, algún lo que sea para, bueno, que le pueda servir también a alguien cómo vivir de otra manera el confinamiento, cómo aprovecharlo o lo que sea, ¿no? Se están haciendo ya muchos vídeos sobre este tipo y demás, o sea que es un reto y es un desafío decir algo que no se esté diciendo, pero bueno, yo creo que vamos a dar nuestra particular visión sobre el tema. Así que bueno, voy a presentar, tenemos con nosotros a Marta Martínez, estamos viviendo el confinamiento juntos, ha tocado así. Ha tocado así. ¿Quieres saludar? Sí, hola. Tenemos también con nosotros a Nati Mejía, ¿qué tal? Bien. A Olga Rodríguez Hola. y a Juan Martínez, Hola, que está pasando mucha fatiga. la penitencia que me ha caído. Muy bien. Pues bueno, contarnos cómo estáis viviendo el confinamiento. ¿Quién empieza? Venga, Juan, ¿cómo lo estás viviendo tú? Bueno, yo la verdad que estoy contento. Se ríe Marta porque hablábamos antes. Y bueno, no, estamos en el campo, tenemos sitio, tenemos espacio y me está sirviendo para estar conectado con la naturaleza. No le hago caso apenas al teléfono. Y ha habido como un cambio. De primera me cogió mucho las noticias y la sensación de miedo, de pánico que empecé a vivir. Y ahora pues estoy como tratando de estar lo más presente posible y como me ha tocado estar aquí, que para mí la verdad está siendo un sitio bastante agradable y todos los días tengo sorpresas de animaliscos, de pájaros, de caracoles, de no sé qué, preparando el huerto. La verdad es que estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto. Sí. Venga, doy paso a otro. Yo para mí no puedo decir otra cosa. Está siendo agradable. Claro. ¿Qué tal, Olga? Pues yo también estoy muy a gustico, vamos. En casa muy a gusto, disfrutando mucho de Laura cuando no está, pues disfrutando también de hacer otras cosas, de ponerme al día de cosas que tenía pendientes. La casa también para mí es agradable, me encantaría el campo, pero lo veo desde lejos, desde la terraza. Y bueno, tenemos nuestra rutinilla al solecito en la terraza, nuestra rutina en casa también. Muy agradable, con mucha tranquilidad, con mucho disfrute de eso, de estar presente, de compartir con Laura, con la familia, con los amigos también de esta manera. Y lo estoy disfrutando mucho. Hay veces, y sobre todo al principio me pasaba más, que, como tú dices, que están muy pendientes del teléfono sobre todo, y a través de ahí me venían oleadas de mucho miedo y de mucho... no era incertidumbre, era miedo y luego me di cuenta que cuando yo me alejaba de esos impactos, de ese tipo de impacto que venía a través de otras personas o del mensaje de otras personas y asumía la situación tal cual era, incluyendo la enfermedad y la muerte mía o de otras personas queridas, pues estaba en paz con eso y entonces empezaba a ser muy ecológica con la información a la que me expongo, ¿no? Y buscar las fuentes que son fuentes contactadas, o sea, que me hablan de hechos, no de opiniones, y luego vivir esto de la forma que mejor pueda y ya está. Y también lo estoy disfrutando mucho. Muy bien. Sí. ¿Tú, Nati? Pues un poco igual. También estoy contenta de estar en casa, estoy contenta de que estoy rodeada pues, de mi familia y bueno, disfrutando de la casa y además disfrutando de cosas que
bueno, que me gustan hacer y ahora la hago con más disfrute, la hago con más lentitud, la hago de otra forma, porque ahora tengo mucho tiempo más disponible, ¿no? Comparto con Olga lo que decía de la información, ¿no? Y una cosa que me pasó además ayer curiosa es que yo pues salí al supermercado a comprar, creo que recién decretado el estado de alarma o poquito antes de que se decretara, ¿no? No había salido otra vez al supermercado en estos días. Y ayer salí y me impactó mucho, primero, mi propia actitud en la calle de que cuando veía a alguna persona cerca de mí, me separaba, ¿no? Y cómo veía que la gente también nos alejábamos, ¿no? Era que te encontrabas en la calle con alguien y de repente las dos personas se ponen en aceras opuestas, ¿no? También me sorprendió mucho cuando entré al supermercado y vi a todo el mundo con la mascarilla, el stand con los guantes, el gel, no sé, de repente empecé a sentir miedo, una sensación, miedo al virus y a la enfermedad, ¿no? Que yo no había tenido miedo por otras cosas en esta situación, pero no había tenido ese miedo tan en primera línea, ¿no? Y de repente lo sentí, ¿no? Y me pareció muy curioso cómo había cambiado mucho el mundo que yo conocía, ¿no? El supermercado donde siempre voy a comprar, como en un mes o algo menos, había cambiado tan de repente. Las personas estaban como muy tensas, había alguien siempre vigilando en que no hubiera más de 2 personas en los pasillos. Ostras, y fue una situación bastante incómoda. Y entonces en casa me di cuenta de cuando llegué a casa, respiré. Era como aquí me volví a sentir segura, ¿no? Bueno, fue una situación que me hizo reflexionar y bueno, ya os digo, fue incómoda, fue bastante incómoda. Y por lo demás, bueno, pues la verdad es que bien, viviendo mucho intento estar muy conectada al presente, al hoy. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Y cómo están hoy las personas que quiero. Ya está, intento estar ahí mucho. Muy bien, gracias Nati. ¿Tú, Marta? Bueno, yo voy a compartir un poco en la reflexión en la que estoy hoy. Y estoy hoy en la reflexión del poder de lo pequeño, del impacto que tiene, que es un virus. A mí me llama mucho la atención, me hace mucha gracia cuando oigo repetir mucho el maldito virus, maldito virus. Me hace mucha gracia esa actitud de pelea, ¿no? Con un ser microscópico, o muchos seres, sí, tienen vida, microscópicos. Y cómo eso tan pequeño muestra toda la vulnerabilidad que hay en nosotros. Entonces veo cómo las cosas muy pequeñas nos llevan a estados de conciencia de alta vulnerabilidad. Y básicamente porque al final nos identificamos con cuestiones muy vulnerables. En el día a día, a mí esto que yo llevo años repitiéndome, pasé la adolescencia un periodo de abismo, que estaba obsesionado con la muerte, y pasado ese periodo empecé a tener una relación con la muerte más creativa y saludable, que era simplemente que en cualquier momento te va a morir. Vamos, la relación con la muerte es que en cualquier momento te va a morir y eso, tenlo presente, porque te quieres ir ya, si te vas ya te vas en paz, te dejas las cosas medio atrás, ¿no? Y ahí veo periodos que me hubiese dejado cosas medio atrás. Ahora creo que me podría irme en paz. Al caso, que como esto es un camino hacia la muerte, todos los días nos levantamos y nos vamos acercando más, pues antes o después nos vamos a morir, que sea por tiempo, en fin, nos vamos a morir. Este impacto de poder lo pequeño lo pone más en evidencia, la enfermedad y la muerte. Y la vulnerabilidad, el no tener energía, el no poder salir, toda esa limitación a la que nos lleva a ese estado. Y cómo, de alguna manera, nos está empujando a una situación traumática a nivel global. Estoy hablando ahora mismo a nivel global, y a nivel individual, pues es una situación traumática que nos lleva a un estado de conciencia mayor. Porque otra de las cuestiones que yo estoy observando con la información que manejo, que me sumerjo a rato en la información, entro y salgo, y me dejo influenciar por todo tipo de informaciones. Y veo dos cosas. Los que todavía se siguen peleando con la estructura de poder,
que no lo estáis haciendo bien o que lo estáis haciendo bien o que están esperando que alguien los salve. Y los que, bueno, se hacen cargo de sí mismos y, bueno, y tratan de poner un poco de orden en su vida y, bueno, y tratan de aportar lo mejor que se puede, pero sin entrar en la pelea con la figura del padre que llamo yo, ¿no? Con el sistema de autoridad o de gestión. Ahí es donde veo yo la gran diferencia, ¿no? Y creo que es una oportunidad en ese sentido para hacernos cargo de lo que hacemos cada uno y de lo que aportamos cada uno a todos los niveles. Entonces, y luego, por otro lado, también veo el mar de confusión al que nos lleva también esta situación de que es verdad y que es mentira. Y ahí veo también una altísima vulnerabilidad, porque es muy difícil determinar qué es verdad o qué es mentira. Lo dicen los sabios que cuando se llega a estados de conciencia no dualistas, no duales, sí uno sabe cuál es la acción correcta. Mientras no estamos ahí es difícil diferenciar qué es realmente lo correcto, lo incorrecto, la verdad, la mentira, ¿no? ¿Cuál es la guía? Bueno, yo creo que una de las guías es la responsabilidad de uno mismo. Y esto lo hemos hablado en muchos otros programas. Me hago cargo de lo que me pasa, de lo que siento, bueno, lo transito con naturalidad, sin hacer drama, viviendo el día a día, al final desde lo pequeño, ¿no? Desde lo pequeño, ahí aporto. Yo estoy en esa reflexión y desde esa reflexión a mí me lleva a un estado de aceptación de las circunstancias con los altibajos que pueda tener. Porque no me interesan los altibajos, sino el aceptar. Los altibajos me refiero que un día puedo tener más energía, otro día menos, un día puedo tener una sensación de inseguridad, como decía Nati, otro día me siento con más confianza. Al final, para mí la clave es que cada estado lo acepto en ese día a día y ya está. Y ya lo último que quiero comentar, Juan Antonio, que me deja, es que este ir más lento, como no dedicamos tiempo ni a movernos para arriba, para abajo, ni a cosas que, bueno, pues me acerca cada vez más a un estado más sensible. Pues, por ejemplo, pues estoy más sensible ahora se lo decía a Juan Antonio y mi hermano me hizo una propuesta y anteriormente lo había hecho, bueno, a la poesía, por ejemplo. Más sensible a la poesía, más sensible a determinada música, más sensible a otras expresiones de lo humano que antes no le dedicaba ese espacio. Bueno, pues ya hasta aquí llego ahora. Juan Antonio. Muy bien, bueno, yo estoy llevándolo también muy bien. Me pasa un poquito como vosotros, que los primeros días mucho miedo, y además con el tema sobre todo de las compras también, de todo el mundo comprando y está comprando tanta gente tantas cosas y qué va a pasar, qué no va a pasar, mucha información, mucho ver lo informativo y al principio estaba muy agobiado. Luego ya una vez que se pasaron los primeros días, muy tranquilo y disfrutando mucho. La verdad, disfrutando mucho estar en casa, de ir a un ritmo muy, muy, muy pausado, de hacer las cosas con tranquilidad, esto de desayunar tranquilamente, tomarte tu tiempo para desayunar, hacer tus cosas tranquilamente, sin prisa, cocinar también tranquilamente. Para mí está siendo, en ese aspecto, un gustazo. Yo la verdad que si esto sigue así, si es así, yo por mí puedo estar llevo que haga falta. Y hombre, luego también, porque también estoy viendo que Julieta, nuestra hija, lo está llevando fenomenal, ¿no? Si ella no estuviese a gusto, a lo mejor ya, no sé, sería diferente, ¿no? Pero lo está llevando muy, 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 muy bien y eso nos lo facilita también mucho. Nos facilita mucho también que nosotros también estemos tranquilos y a gusto aquí en la casa. Con tiempo para leer, con tiempo para ver películas, con tiempo para trabajar, para hacer lo que quieran, ¿no? De alguna manera. Así que en ese sentido yo lo estoy llevando muy bien también. Bueno, dicho esto, pasamos al lío, ¿no? ¿Qué estáis viendo del confinamiento? ¿Qué os está llamando la atención para bien o para mal? ¿O cuál consideráis que es como un aspecto a destacar de esta situación que tenemos? ¿Quién sabe? ¿Quién rompe? Bueno, hablo yo primero. Yo para mí lo más potente es que le cae a cualquiera, ¿no? Como que los estados sociales para algo
es decir, para el virus no hay estado social, es decir, están todos los confinados, todo el mundo, el que tiene dinero como el que no tiene dinero, el que tiene el que es pudiente y el que no es pudiente, está enfermando igual, está muriendo igual. Entonces, para mí me lleva a la igualdad de las personas, ¿no? Como de los seres humanos, igual, iría más allá, ¿no? Pero mínimo el como si fuese un rasero que mide con un rasero y nos pone a todos en el mismo punto, ¿no? Para mí ese sería como el punto más importante. Paso palabra. Sí, podemos hacerlo más dinámico, podemos, como hacíamos el programa. Sí, claro, claro, por eso digo. Pues yo, hay una cosa que es bueno, yo he apuntado varias cosas al principio, pero el miedo, el estado de miedo en el que están muchas personas. Y luego también que hay mucho discurso alrededor del miedo que es taparlo o ponerse rápidamente a actuar, a ver cómo lo paliamos. Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención, y lo relaciono con el miedo, me llama mucho la atención esta actitud de tapar lo que se está viviendo, el impacto de lo que se está viviendo con las respuestas que han dado algunas consejerías de educación. Que es como parece que una dificultad para darnos cuenta, para poder tener la sensibilidad suficiente de darnos cuenta que hay un estado emocional de trauma, unos más, otros menos, otros lo estamos llevando bien, otros lo están llevando muy mal, pero al fin y al cabo hay un confinamiento, un estado diferente que nos lleva a una situación de altísimo impacto emocional. Y que eso no haya una sensibilidad para atenderse, sino un correr hacia adelante, una huida hacia adelante para tratar de huir del efecto de eso, ¿no? Y creo que eso vendrá. El miedo y el querer huir de ese miedo. A mí me está llamando la atención que no en las conversaciones que tengo con la familia y lo que escucho más, hay una cosa que me llama la atención, es que no veo mucha gente fantasear con lo que va a hacer cuando termine el confinamiento. O sea, no veo a gente fantaseando con, joder, me voy a hinchar de cerveza o voy a salirme al campo, no sé qué, no. Como lo que decía antes Nati, que veo a mucha gente también como muy en el presente, ¿no? Como bien yendo muy al día, pero no sé si eso está pasando también a vosotros o en las conversaciones que tenéis sí que la gente... No, igual, a mí me llama también mucho la atención que además este estado te deja en el presente porque no hay dónde ir. No, da igual. Pero además el miedo es muy anticipatorio también. Hay mucho del miedo que se vive en el día a día anticipa, porque en el momento cuando está ocurriendo algo realmente grave, también lo estamos viviendo, ¿no? Y en el miedo hay también un ir al futuro y se activa la mente, se activan imágenes, se activan creencias y discursos. Y claro, rápidamente al llegar a casa de nuevo, ¿no? Es como estar aquí es estar en el ahora. Y a mí, por ejemplo, no me sale, si yo quiero proyectarme hacia el futuro, no me sale. Me sale rápidamente ahora estoy aquí y gracias, ¿no? Mucho agradecimiento y el disfrutar de lo que hay. Me llama mucho la atención lo rápido que nos adaptamos. Creemos que no, pero nos adaptamos rapidísimo. En nada de semana estábamos en otro estado, en otra situación, en otro contexto totalmente diferente, con una amenaza afuera y nos adaptamos. Nos adaptamos rápidamente, cada uno con sus recursos, ¿no? Pero a mí eso me llama mucho la atención y veo que en esa vulnerabilidad grande que tenemos, que nos lleva a tener que adaptarnos también muy, muy rápido, hay una fortaleza interna también muy grande. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que toca y con estos recursos vamos a ver qué hacemos. Y en los niños eso, bueno, es que yo en Laura no he notado periodo de adaptación. Para ella es como ahora, ¿no? Ahora toca esto y lidio con esto. Y sí, eso me llama mucho la atención, la capacidad que tenemos realmente para adaptarnos, disfrutar o no, pero estar en lo que toca y no nos queda otra. Y ahí los pequeños que somos,
y lo expuestos realmente que estamos a lo que venga. Y bien, sí. Es como si se hubiese amplificado el contexto de la incertidumbre, como nos pone en un espacio de incertidumbre en el que ya no podemos salir, no depende de nosotros, no podemos hacer nada, es como lo que tú decías, Marta, antes de tirar para adelante, hay pelea, me peleo, me enfado con uno, con otro, pero la base, yo lo veo desde el punto de vista de poder entregarse a la incertidumbre, que la vida es así, que no sabemos dónde se abre y por dónde se va abriendo y por dónde vamos yendo, ¿no? Pero es como eso, como si el escenario, yo veo un escenario de incertidumbre en el que uno puede interactuar de una forma distinta, ¿no?, a lo que lo hemos hecho. Y cada uno, en la medida que se lo ha permitido, pues a lo mejor tiene más o menos facilidad, pero yo lo que veo, y hoy decía el presidente, creo que estima otras 2 semanas más, es como que se incluyen por otra serie de incertidumbres económicas, ya no solamente el aislamiento, el confinamiento, algo que va a conseguir que casi todo el mundo caiga, ¿no?, en ese aspecto, o que lo experimente, lo vive. Mira, aquí está Sanchillo. Claro, eso es lo que yo ahí, lo que decís, claro, en ese magma en el que estamos, claro, el poder de lo pequeño es donde, como tú decías ahora, ¿no?, donde está el poder. Porque eso, en lo pequeño es que en algo muy obvio, muy sencillo, muy básico, pero que en el día a día, por lo menos desde donde veníamos, a muchas personas eso no era un lugar atractivo para estar. Y ahora no nos queda otro remedio, porque es la tabla de salvación, es decir, el único sitio donde uno puede estar, al menos si no está en un estado de un altísimo sufrimiento, ¿no? Y ahora se revela eso, ¿no? Estamos como se desnuda la realidad ante situaciones así. Y esa es la bendición de lo que estamos viviendo. Porque efectivamente los miedos se disparan a la situación económica de incertidumbre en la que nos vamos a navegar. Y al fin y al cabo viviremos lo que toque vivir, como tú decías, y nos adaptaremos. Y además muy rápido. Y si estamos en la disposición esta amorosa de dejar de pelearnos con la vida, con nuestros padres, con nuestras madres, con las autoridades, y nos hacemos cargo de nosotros mismos, vamos a ir encontrando salidas, las salidas que correspondan, vamos a ir encontrándolas. Claro. A mí hay 2 cosas que me han llamado, o que me están llamando la atención, ¿no? Ahora no lo estoy escuchando tanto, pero sobre todo las primeras semanas escuchaba y leía muchos comentarios de mucha gente de a ver si esto termina pronto y volvemos ya a la normalidad, ¿no? Yo sinceramente creo que no vamos a volver a la normalidad, o sea, a la normalidad tal y como la conocíamos hace 4 semanas, de manera de manera media inmediata no vamos a llegar. Eso ahora, os lo iba a preguntar, si creéis que todo iba a volver a la normalidad y si debería volver a la normalidad o no. Es que yo creo que nosotros mismos, en este periodo de confinamiento, no vamos a volver a ser los que éramos. Estamos aprendiendo muchas cosas, nos estamos dando cuenta de muchas cosas y además ahora sí que empiezo a ver a gente, ¿no?, que antes, por ejemplo, no lo compartía en sus perfiles, por ejemplo, en Facebook, ¿no?, o cuando en los mensajes de WhatsApp, ¿no?, ves que ciertas personas que estaban como muy alejadas del mundo emocional, de repente empiezan a compartir cosas, empiezan a expresar cosas, ¿no? Es como que todos nos vamos acercando a un punto, pues eso, más humano y más de la esencia de lo que somos, ¿no? Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención este tiempo ha sido el gran sentido del humor de la gente, la creatividad de la gente, cómo nos han hecho reír con vídeos, con imágenes, bueno, ha sido para mí eso, el punto creativo de las personas, cómo cada persona está creando dentro de un espacio pequeño, dentro de su casa, están creando tantas cosas tan bonitas, ¿no? Y tantos gestos solidarios como hay. Esas son las cosas que más me llaman la atención. Bueno, a mí me gustaría rescatar esto que es la propuesta que hacía Juan Antonio hace un rato de, bueno, ¿qué le podríamos aportar algo para algunas personas? Bueno, no sé si esta conversación puede estar aportando ya algo, ¿no? Me imagino, bueno, se queda ahí, ¿no? Pero por ser más
explícitos, ¿no? Yo hablaba hace unas semanas con una persona que me decía que tenía muchísimo miedo, mucho miedo, y tenía mucho miedo por el devenir de su propia familia. Y claro, cuando las personas estamos muy pilladas por el miedo, la situación es muy angustiosa, porque además el miedo nos pone, como decía antes, en una acción irreflexiva hacia adelante, una huida hacia adelante, o nos deja muy paralizados, muy traumatizados. Os propongo reflexionar un poco, si tuviésemos delante, porque nosotros cinco no estamos viviendo exactamente esa situación, hemos vivido como lo hemos vivido, pero hemos podido sumergirnos en eso y realmente no nos hemos quedado pillados. Pero si tuviésemos delante una persona así, ¿qué le diríamos? Venga. Bueno, Yo, lo primero que a mí me sale es que no pelee con eso. Que no pelee quiere decir que a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Que pueda vivirlo físicamente. Creo que la manera de poder atravesar esas situaciones de miedo, de pánico, y no yéndonos o extrapolándola a través de la rabia o de otra manera, sería la escucha al cuerpo físicamente, poder escuchar y ver hasta dónde te lleva el miedo, dónde lo coloca, ¿no?, a la persona. No sé si eso sirve. Olga, tenías tú la sí, el energía para hablar. rendirse. O el rendirse. Rendirse, esa es. Perdona un momento, porque el otro día en un libro que estaba leyendo, hablaba de utilizar cada expiración como una pequeña muerte. Y es un ejercicio bastante potente, porque es como la expiración dentro de la incertidumbre que hablaba antes, pues incorporar que dentro de la incertidumbre está la muerte también, y que estamos en eso todo, estamos como en un morir y un renacer continuo, ¿no? Algo así. El libro, Claro, sí. ya por si le puede servir a alguien también, Juan. ¿Cómo? ¿Qué libro es? El libro es Cuando todo se derrumba, de la autora, ahora no sé el nombre, tú lo sabes, Juan Antonio, seguro. Sí, yo me lo he leído cerca, ¿no? también. Lo miramos. Cuando todo se derrumba, me parece un libro fantástico para Sí, este es muy momento. bueno, está muy bien, muy interesante. Tiene muchos recursos, sí. Hablaba además como dentro en la impotencia, cuando uno no puede hacer nada, ¿no? En el tonglen este que hacen los tibetanos, ¿no? Creo que son, que lo que hace es como que cuando uno experimenta el sufrimiento, en vez de, además de no pelearse con él, darnos cuenta y servir de, a ver cómo sería, de darnos cuenta de todo el mundo que está sufriéndolo eso en ese momento, ¿no? Que es como ser una puesta a tierra, o sería como una forma de aliviar el sufrimiento que tiene el mundo a través de exponerse uno mismo a él. Que hay un momento que se... Perdona, estaba Olga, perdona. Olga, continúa. No, sí, iba por ahí, ¿no? Con el rendirse. Y luego yo tengo en mi círculo más cercano tengo personas sanitarias, y varias han tenido a hermanas o personas que han pasado el virus y han atravesado momentos de mucho pánico, porque continuamente tienen que salir de casa, continuamente están expuestas a casos positivos, continuamente, es como no les da tiempo por la tarde, por ejemplo, cuando llegan, a reparar. Continuamente estoy expuesta, y como que se activa toda la defensa natural del cuerpo, toda esa química, y no les da tiempo a calmarse, a reparar, a nutrirse para volver allí, ¿no? Entonces ahí son las personas con las que yo he hablado que experimentan más angustia. Y con una de ellas yo le preguntaba cuál era el mayor miedo, o sea, para ella qué era lo peor que podía pasar, y ella me decía, claro, pues la enfermedad y la muerte. Entonces al final es lo que tú dices, Juan, es como si me pongo ya en esa situación
y tengo un amigo también que escribe acerca de la muerte y habla de eso, ¿no? ¿Qué pasa si de repente cierras los ojos y dices, venga, ahora? Claro. ¿Cómo me dejaría ir en la muerte ahora? Y respiro ahí. Y al final tiene que ver con eso, con la resistencia a lo que venga y el no rendirse a que si el cuerpo se muere bien, como decía este médico que trabajaba en paliativo, él sabe. Como rendirnos a lo que estamos viviendo en cada momento, y cuando hay mucho dolor o cuando hay mucho sufrimiento, realmente la mente no puede estar en otro lado, o sea que está ahí, lo está atravesando como puede, y hay una rendición grande y hay un fluir en eso también que es natural en cualquier ser que está vivo, o sea que podemos confiar en que lo haremos bien, ¿no? Morirnos bien, enfermar bien. Ni buscar el placer ni huir del dolor, ¿no? Como decía esa Gabata, ¿no? Claro, esa es como el desafío, creo, humano, el centro ese de la paradoja, donde me rindo y donde hago, donde pueda, ¿no? Donde sea posible. Pero sí, claro, es una situación muy distinta para las personas que continuamente tienen que salir a donde está el peligro. Pero, hilando con lo que decía Juan, sí es verdad que en la tradición budista es que cuando uno sufre es su sufrimiento, es mi sufrimiento y es muy sufrido. Pero cuando uno lo puede poner en perspectiva y sale de ese egoísmo sufriente, se alivia. Y entonces hay un cuento, bueno, hay una historia que se contaba que ocurrió con el Buda, que a una mujer se le había muerto un hijo y lo llevaba en brazos y estaba siempre llorando muy amargamente hasta que alguien le dijo que fuese a visitar al Buda, ¿no? Y para liberarse del dolor. Y entonces el Buda lo que le dijo es que a las mujeres que fuese casa por casa preguntando si se le había muerto alguien en la casa. Y que si se le había muerto alguien que les diera, no sé si era unos granos de trigo o de algo, que le dieran en un cuenco, ¿no? Y la mujer iba llamando casa por casa y la gente pues le iba contando lo que pasaba en cada casa. Y cuando llegó otra vez al encuentro con el Buda, llevaba su cuenco lleno de semillas y comprendió que no era la única que sufría, que en todas las casas había enfermedad y muerte, porque formaba parte de la existencia humana. Pero hay una forma de vivir o una cultura que promocionamos o que podemos promocionar que trata de huir o trata de alcanzar un ideal del ser humano, desde mi punto de vista un ideal del ser humano, y trata de huir de todo lo que nos mantiene vinculado a la naturaleza, que es perecedera, y a la sensibilidad. Entonces, claro, cuando sucede este tipo de acontecimientos, o en esta ocasión, hay muchas personas que van a estar muy afectadas, porque tienen que integrar eso, necesitan integrar eso. Y una vez ya lo haces, las cosas te duelen, pero no sufren, no te matan. Todo lo contrario, te vas a ver que hay un estado de tranquilidad y de potencialidad. Pero hay que vivirlo. Por eso es una situación idílica en la que a nivel mundial, que ya no es España, a nivel mundial nos está llevando a ese estado de esencia. Por las buenas o por las malas. Luego el dolor, por ejemplo, por la pérdida de lo que ya no es, y ya, pues es una honra al amor también, ¿no? Es la forma que tenemos de honrar lo que sí era. Y ¿no? El precio que pagamos por el amor es el dolor por la pérdida también, ¿no? Cuando perdemos a alguien querido, ¿no? Pues si no hay amor, no hay dolor en ese momento. Y esa parte es también muy humana, es como que cierra un círculo, pero no nos gusta esa otra parte, ¿no? Lo que tú dices, ¿no, Marta? Que es como que esa parte no aparece a nivel social, no aparecía, no estaba. Y si es que somos finitos. Somos finitos. Yo al principio decía, pues en realidad esta misma situación la vivimos siempre. Como decías tú, Marta, al principio, estamos siempre en la misma situación, estamos vivos hasta que morimos, las personas que están a nuestro alrededor están vivas hasta que mueren, y en medio a veces está la enfermedad y otras veces pues
algo como inmediato. Pasa que ahora, como parece todo a la vez, es más visible, pero en realidad está siempre, es la misma Sí. realidad, ¿no? Lo que pasa es, yo creo que también, más allá también del miedo a la muerte que está y demás, a mí, por ejemplo, uno de los primeros miedos que se me dispararon fue el miedo al sufrimiento, al sufrir, porque ahora haya vandalismo en la calle y tengas que lidiar con eso para conseguir comida. Eso fue la primera... el primer miedo, ¿no? que surgió. Entonces dice, bueno, vale, me muero y punto, vale, ya está, ahí se queda la historia. Pero cuando es sufrimiento, ¿cómo lidias con todo eso, ¿no? Claro, Pero bueno, que... sigue siendo la misma respuesta, entiendo, ¿no? Que es rendirse también a lo que es, bueno, pues ya está, me quedo en mi miedo, lo vivo, me rindo a eso y ya está, vamos, a mí eso... Claro, cuando forma parte del contexto, pues yo todo el tiempo pensaba, pero bueno, si es que la mitad de nuestro mundo vive en circunstancias terribles día a día. Y los niños se mueren de diarrea todos los días en África. Y hay niños huérfanos y hay guerra y vivimos en una realidad que a veces es muy adversa, muy adversa. Y nosotros todavía estamos agradeciendo, incluso en esos contextos entiendo, ¿no? Que también en los momentos más adversos que hemos vivido todos también hay lugar para el agradecimiento una vez se trasciende. O sea, que esperar que no pase nunca nada, que no... Es como una cosa muy infantil, ¿no? Ni siquiera infantil, porque ellos lo viven, ¿no? Pero... Yo lo conecto a eso, creo que conectarlo, creo que lo tenemos que conectar con nosotros, además con un poco el propósito que tiene la tarara así. Infantil en este sentido de que no se completó. Es como si estuviésemos a medio cocer los adultos. Y estamos en un infantilismo que no tiene nada que ver con la infancia, sino con un infantilismo en un hacernos chicos, en el sentido de hacernos un poco irresponsables, hacernos, aletargados, o, bueno, quizás la palabra sería un poco irresponsables, ¿no? Como una inmadurez, ¿no? Esa es, no me salía la palabra, efectivamente. Que en la infancia no hay inmadurez, porque en la infancia es madura. Efectivamente, bueno, porque vive tal y como corresponde a su momento. Pero el adulto, efectivamente, en ese estado de inmadurez, ahí hay un nivel de locura tremenda. Hay un nivel de locura tremenda. Por eso los niños ahora, claro, están siendo grandes ejemplos. Porque, como bien decía al principio varios, como toca estar en el presente, porque es que no hay otra cosa, y además en un presente súper simple, que es decir, que los niños no, sobre todo los más pequeños, no necesitan grandes estímulos. Para el adolescente creo que es diferente, para el adolescente el confinamiento creo que es bastante duro, ¿no? Pero para la infancia, bueno, puede estar realmente bastante cómodo, o sea, si tiene un poco de espacio para moverse, puede estar cómodo, si no, lo veo también complicado. Pero están en el momento, por eso ellos están mostrando una respuesta, como pasa en las guerras y como pasa en situaciones muy difíciles, la infancia sigue manteniendo un impulso vital, ¿no? Yo tengo la sensación que esta parte que habla de inmadurez, yo creo que el espectador, es así, el que no escucha o no ve, a lo mejor no entiende bien. ¿A qué os referís con lo de la inmadurez del adulto? Pues mira, a lo mejor un ejemplo puede servir, que se han incrementado las bebidas alcohólicas. Claro. Por poner un ejemplo. La huida. La huida hacia adelante. Me parece un ejemplo de inmadurez, por ejemplo, las recomendaciones que están dando en alguna consejería de educación, en las que quieren seguir avanzando, que siguen mandando deberes y siguen presionando a los docentes a que sigan en la tarea de dar clases utilizando online, cuando hay un montón de dificultades, que en algunos casos podrá estar funcionando, pero la realidad es que no tiene sentido avanzar desde mi punto de vista. Y así lo corroboro en algunos otros sitios, no tiene sentido avanzar. Ahí es donde yo veo un nivel de inmadurez altísimo, porque uno no se para a darse cuenta de qué requiere esta situación, qué requiere por parte nuestra esta situación. Y creo que es lo que requiere ahora mismo alta dosis de sensibilidad y de tranquilidad, de cordura. ¿Qué diríais vosotros? Para mí también la madurez
adulta tiene que ver con hacerte cargo. Desde el lugar de donde tú estás, hacerte cargo de lo que a ti te toca y no intentar esconderlo, taparte, huir, salir de ahí, sino soy una persona adulta, tengo a gente a mi cargo seguramente o no, pero como mínimo tengo mi vida, mi existencia, mi estado a mi cargo y eso depende de mí. Y no el no buscar culpa, ¿no? O culpar porque necesito hacerme cargo yo. Para mí esa es la, ¿no? Es como un síntoma de madurez el sentarte en tu vida, en lo que depende de ti y hacerte cargo. Y no empezar a poner la mirada afuera, a culpar a unas personas, a culpar a otras, quejarte, sino aportar lo que a ti te toca en lo que te toca hacer y poner los pies sobre la tierra, ¿no? Sobre la tierra y tu propia contribución. Sí. Y también, perdona. Dime, Nati. No, y también saber marcar los propios límites, ¿no? Sí. No esperar que me salven. Claro. Claro. Marcar mis propios límites y hasta donde ser consciente, hasta donde quiero llegar y puedo llegar. Y a qué digo sí, a qué digo no, y me hago cargo, ¿no? Sí. Sí, pero yo lo que veo que es como una consecuencia de la vida, la inmadurez esta que hablamos o que estamos hablando, para mí es consecuencia de una limitación. Es como tú no eres capaz, tú no puedes, tú no eres capaz, ¿no? Como vas desde ahí, desde cuando hay algo complicado tú no puedes, cuando hay una dificultad quita que tú no puedes y yo vengo y te la resuelvo. Y es como algo que está instaurado como si fuese un sistema operativo en la mayoría de la sociedad, ¿no? Que es como yo no puedo, ¿no? Bueno, pero para mí es desde ahí, desde la limitación. Muy bien, familia. Vamos a ir cerrando, ¿vale? ¿Queréis decir algo para terminar? ¿Algún tip final o algún cierre? ¿Despediros? Que sea. Sí, Bueno. Chao, que muchas gracias por escucharnos, a las personas que nos escuchen. Pues sí, gracias y que sea una buena experiencia o una experiencia nutritiva también en la medida que sea posible y para todo el mundo. Gracias. Y yo también que gracias por escucharnos, quien nos esté escuchando, y que esperemos que le alivie o no le alivie, pero al menos le sirva para ver la situación con otra mirada y otra perspectiva. Muchas gracias. ¿Sí, Marta? Sí, no, que sea, como dice Olga, nutritivo, que sea útil si a alguien le sirve y que ya está, en el camino nos encontraremos. Muy bien. Gracias. Pues nada, muchas gracias por vuestras aportaciones, por todo lo que habéis comentado, que es súper nutritivo, como decís por ahí. Y ya está, seguimos en contacto y seguimos viéndonos en las redes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós.